Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Alberto. Hola Nacho. Hola. El- Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Bien directo. Vamos a hablar de Ucrania, obviamente. Y empiezo por ti, Olga. ¿Qué te parece un poco la situación actual donde parece que hay movimientos en Pokrovsk? Que se está hablando bastante de eso. También se está hablando de el periódico del Mundo en España ha dicho que han alertado a Estados Unidos a Ucrania por un misil que pueden lanzar la próxima semana. No sé si es así o no, pero bueno, uno que tiene mayor potencia de los que mayor potencia tiene. Y no sé si me quieres tú comentar alguna cosa también de la actualidad. Bueno, la ciudad de Pokrovsk está ya a 3 kilómetros de la línea del frente ruso. Rusia está avanzando bastante. En el mes de noviembre ha avanzado como casi 5 veces más que en todo el año 23. Entonces, Rusia sí que ha concentrado muchísimo, tanto fuerza viva, porque tiene más de 1 millón de personas a lo largo de la línea del frente ubicadas y presionando muchísimo y con grandes pérdidas. Entonces, Rusia está ya cerca y están intentando rodear a Pokrovsk, ¿no? Porque ellos ven que no pueden muchas veces hacer los combates urbanos y prefieren rodear la ciudad y expulsar, cortar las vías de retroceso, ¿no? De retirada de las tropas para obligar las tropas a retirarse, ¿no? Bombardeando la ciudad y todo. Entonces, Pokrovsk tiene dos cosas importantes. Primera, es la ciudad que está muy cerca ya de la frontera, donde se juntan las fronteras de la región de Donetsk y la nueva región ucraniana, la región central de Dnipropetrovsk, con la ciudad de Dnipro, que es la base, digamos, de la industria militar ucraniana, en realidad. Entonces, el peligro es que los rusos, si ya, claro, no han ocupado todavía toda la región de Donetsk, todavía le queda mucho, porque se quedan ciudades grandes como Slaviansk, Kramatorsk, etcétera, al norte de Pakrovsk. Pero si entra en la otra región ya es peligroso, porque esa región no es tan densamente poblada, ya no hay tantas posiciones ucranianas. Y lo más peligroso es que hay una mina de coque cerca de Pokrovsk, que es una grande mina que suministra toda la industria metalúrgica de Ucrania. Y Ucrania necesita de esta mina para poder fabricar tanto metal como armas. ¿Vale? Entonces, para nosotros, Pokrovsk no es solo un punto en el mapa, no es una cualquier ciudad, ¿no? Es un sitio muy importante a varios niveles. Y el peligro de lo de Aresnik a los ucranianos no nos preocupa mucho, ¿vale? Yo creo que lo de Aresnik es un exhibicionismo ruso puro y duro, que no tiene poder destructivo, porque la destrucción que causa es por la gran velocidad y la fuerza esa cinética que tienen las partes de metal, porque no tiene explosivos este misil. Entonces, es más bien eh, o sea, más peligro tiene un Kinzhal que un Aresnik. Solo que Aresnik es parte del programa nuclear ruso. Pero si el poder destructivo no es comparable con otros misiles que Rusia ya nos lanza, entonces, por supuesto, a Aresnik no lo podemos interceptar. A Kinzhal, por lo menos en la ciudad de Kiev, se los derriba. ¿Vale? Entonces, pues si se nos cae, se nos cae. Pero como pasó en Dnipro, cuando lo lanzaron, pues no sufrió no hubo ni una víctima, digamos, mortal. Entonces, peligroso será, pero no es lo que la gente se imagina. sí. Es Sí. que tal cual. En realidad, pareciera ser que es más un mensaje para los europeos diciéndoles, tengo este arma que en el uso contra la ciudad de ustedes sería mucho más destructivo si carga armas nucleares, pero en el escenario ucraniano no tiene efecto real.
Es como cuando hablan de tira una bomba atómica y se acaba la guerra. No, bueno, una bomba atómica en el frente, en un frente que ahora tiene casi 2.000 kilómetros contando lo de Kursk, no tiene ningún efecto militar. De hecho, sería hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque quedaría una zona que no se podría ni siquiera ocupar, salvo que tengas tropas especializadas que Rusia no tiene. Y además da la impresión que, por lo que decía Olga, es que Putin está tirando todos los hombres que puede para llegar a diciembre, a enero, al 20 de enero. Necesita urgentemente porque si no toma más territorio, a la hora de que se le ofrezca una negociación que, digamos, está en estado de coma, porque la negociación que ofrece Trump ya fue rechazada por Ucrania y por Rusia, pero por lo menos llegar a esa época con, y esto tiene que ver con la propaganda, no con lo militar, diciendo, "Ah, sigo avanzando, pero después qué, después qué va a hacer Rusia, porque a este ritmo, y esto tiene que ver con las matemáticas, si sigue perdiendo en una proporción de 3-1, por cada soldado ucraniano que es dado de baja, hay 3 o más soldados rusos que son dados de baja. Por cada tanque, 3, por cada vehículo de cualquier tipo, es 1-3. No es sostenible. No es sostenible porque hay una cuestión que es matemática. Rusia no puede producir la suficiente gente ni los suficientes blindados como para reemplazar lo que pierde. De hecho, está haciendo el último esfuerzo, y esto queda clarísimo, está haciendo el último esfuerzo frente a una Ucrania que quizás podría haber aprovechado la ocasión de haber tenido los armamentos que necesitaba. Recordemos que Zelensky dijo que de las 10 brigadas que podía armar, los soldados, es decir, siempre le dijeron, tenés que reclutar más gente. Reclutó más gente. Tengo para 10 brigadas, pero nada más puedo armar a 2,5, no más que eso. Entonces, ¿Ucrania podría haber aprovechado esta circunstancia? Sí, pero le está faltando armamento. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque son dos concepciones distintas. Rusia, de la mano de Putin, gasta todo. Es como un derrochador de recursos humanos y materiales. Y Ucrania es ahorrativa, porque es una diferente concepción de las personas que están en el frente. Y hay un dato que habla de que muchos de los ucranianos que son dados de baja, pero no por combate, sino porque se les acaba el tiempo de conscripción o de servicio, a veces vuelven. Algo que no está sucediendo en Rusia, en donde el regreso es obligado. Esto hay que decirlo como es. El espíritu que anima a cada una de las naciones es diferente y la concepción o el valor que se le da a la vida humana y a los recursos es diferente. Es el derroche versus el ahorro. Es la astucia frente al número. Y es por eso que Rusia avanza, pero no logra los dos objetivos. Uno es desalojar a Ucrania de Kursk, que en cualquier negociación, cuando digan, ok, me quedo con el territorio que ocupé, bueno, Ucrania le va a decir, está bien, me quedo con una parte de Rusia, y eso no lo va a aceptar. Y la segunda es que, mientras tanto, una buena noticia. Acaba de desembarcar un contingente frente a Gerson del ejército ucraniano y acaba de hacer una avanzada que no significa que haya liberado mucha tierra, pero al menos está demostrando que todavía puede dar sorpresas y está obligando en este momento a Rusia a llevar algunos soldados, algunas fuerzas, que es lo que Olga marcaba del frente de Pokrovsk, o distraer reservas hacia la zona de la represa de Novakakovka. Así que el frente es dinámico, se mueve, no al ritmo que quisiera ninguno de los dos contendientes, pero la guerra está muy lejos de estar decidida, muy, muy lejos. Sí, pero lo que estáis diciendo, si Occidente y los aliados no refuerzan más militarmente a Ucrania, no se va a desatascar la situación o conseguir una victoria contundente a corto plazo para llegar más fuerte cuando Trump tome el poder, ¿no? Ninguno de los dos, es que ese es el tema, ninguno de los dos puede con el otro. Y este desgaste absoluto que está sufriendo Rusia va a compensar de alguna manera la posible retirada de Estados Unidos del apoyo a Ucrania. Eso es algo que es medible matemáticamente. ¿Saben cómo se hace? Es muy sencillo. Sabemos que Rusia no fabrica los suficientes tanques que necesita por las sanciones.
¿sí? Pues no tiene los elementos electrónicos o los elementos tecnológicos para producir. Sabemos que está sacando tanques T-62, 64, T-55, 54 de los almacenes en donde los tiene almacenados. Esos almacenes están al aire libre, o sea, los satélites te dicen, se están acabando los depósitos de material viejo, se están acabando. No sabemos con qué quiere seguir en el 2025. Eso compensa que en el caso de que Trump decida dejar a Ucrania librada a su suerte, bueno, todavía está Europa que ha reaccionado positivamente en su gran mayoría, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, Polonia, países bálticos y países nórdicos siguen siendo la retaguardia de Ucrania. ¿Cuánto puedan aguantar? Es que los dos están agotados, los dos países están agotados. Olga, no sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, de hecho, yo muchas veces discuto con las personas en mi blog, porque ellos no se imaginan lo dañina que es esa guerra, que no tiene ni siquiera nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los drones destrozan a muchísima gente. Ucrania tiene 370.000 heridos. ¿Vale? Y esto es la cifra oficial, yo no sé extraoficialmente cuánto tenemos, ¿no? Y yo veo a esos chicos en el hospital que estuve el domingo y están hechos un colador, sí, es muchos ciegos, mucha gente mutilada, con amputaciones, heridos que no se curan, o sea, es un daño al ser humano que es brutal, que es un daño al ser humano del siglo XXI con todas las armas modernas que se pueden hacer, pero tanto a los rusos como a los ucranianos, obviamente. Nosotros tenemos el ranking de supervivencia mucho mayor que los rusos, ¿no? Pero también es una trituradora, ¿vale? Entonces, por supuesto, mantener una guerra con tanta intensidad, ¿vale? Que hay ahora, no podría ningún país europeo. Y yo creo que muy pocos países en el mundo podrían aguantar. O sea, contra Rusia, pues tal vez China o los Estados Unidos. O sea, ningún otro país del mundo. Tal vez británicos, pero británicos están en su isla, ¿no? Pero yo quiero que la gente no está consciente de la brutalidad de esa guerra y de lo que sufre Ucrania y de las necesidades de esa guerra, ¿no? Porque Trump, por supuesto, como tú dices, puede parar de darnos las armas, pero se va a perjudicar a sí mismo, a todos los países democráticos, a Europa, porque Europa tiene que invertir en Ucrania no por Ucrania, por su propia seguridad. Algunos ya están dándose cuenta de esto, ¿no? Que es mejor darle armas a Ucrania para que Ucrania se defienda a tener cualquier tipo de guerra híbrida que Putin puede desenlazar en Europa en cualquier momento. O sea, te digo guerra híbrida porque ya hemos tenido sabotajes rusos en las fábricas militares de Rheinmetall, ¿no? O sabotajes en el mar Báltico cuando cortan los cables, o cualquier ciberataque, cualquier cosa de estas. O sea, estamos hablando de la guerra moderna a unos niveles que no estamos ni entendiendo todavía. Entonces, Trump tendrá que afrontar esa realidad y más le vale, bueno, para nosotros, que la afronte antes que después, ¿vale? Porque sí o sí, ahora él puede decir muchas cosas, pero cuando sea el presidente de los Estados Unidos, tendrá que asumir las responsabilidades que tiene como presidente de los Estados Unidos. ¿Vale? Y yo creo que va a cambiar la cosa. No enseguida, pero va a cambiar. Sí, hay algo que mucha gente muy fanatizada no entiende y es que los héroes de Marvel están en las películas y Mm. que en la realidad la gente hace lo que la realidad le permite hacer. Trump no tiene ningún superpoder, ningún atributo particular para terminar con la guerra de Ucrania en un día, como dijo. Sencillamente no existe. Hay gente a la que es muy difícil explicarle esto porque vive en un mundo en el que sí es posible.
lo que va a hacer Estados Unidos va a ser, o lo que va a hacer Trump, perdón, no, lo que va a hacer Estados Unidos es lo que a Trump se le permite hacer, porque además hay que recordar que Estados Unidos no es solamente un presidente, también hay un Congreso, y más allá de que sean republicanos, el cortar, por ejemplo, la asistencia de armas o los contratos de armas, estamos hablando de cerca de 24.000 millones de dólares. El ausentarse de los acuerdos con los europeos implica recortar la probabilidad de venderle armamentos a los europeos en un mercado que solamente el año pasado movió casi 124.000 millones de dólares. O sea, el perder una porción de ese mercado. Y si bien la India es el principal comprador del mundo, después le siguen los europeos, que además tienen una industria de armas mucho más variada y en conjunto quizás puede competir con la de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, si quiere a Europa como competidor estratégico, no hay ningún problema, eso va a suceder. Y entonces Trump va a tener que rever todo lo que dijo y finalmente hacer lo que le permita la realidad. No, a ver, Trump es un señor, el presidente más anciano que va a asumir en la presidencia de los Estados Unidos, y eso tiene una limitación biológica, pero además tiene limitaciones políticas. Así que es hora de bajar del Olimpo a Putin, a Trump y a cualquier otro líder y ponerlos en el marco analítico de la realidad. Trump no tiene nada en particular que no tenga otro presidente, y el resto de los presidentes, incluyendo él en su primera presidencia, hizo lo que la realidad le permitió. Y si no, remítanse, como siempre digo, al muro en la frontera de México que iban a pagar los mexicanos. Si alguien me dice dónde está, cuando lo encuentren van a encontrar al héroe que tanto creen. Mientras tanto, sigan escuchando a los analistas y dejen de creer en fantasías de Marvel. Nacho, una cosa. Una periodista siria también me ha dicho, claro, esto no se habla tanto en Siria de que Putin también ha contribuido a que haya muchas muertes en Siria. ¿Por qué tan poco? Porque igual que en Ucrania, allí también ha contribuido a que haya miles de muertes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, a ver, Siria fue el laboratorio para lo que después se hizo en Mariupol, o sea, Idlib, Alepo, la propia, a ver, todo el norte de Siria fue demolido por la doctrina rusa. A Fed al-Assad no lo había hecho de la misma manera ni de una manera tan masiva. Lo que sucedió allí después sucedió en Mariupol, en Volchansk, en todos lugares de Ucrania. Entonces, ¿por qué no se conoce mucho? Y porque evidentemente, como siempre digo, Rusia es tremendamente pobre en tecnología militar, pero poderosísima en cuestión de propaganda. Y entonces siempre sabe cuidarse las espaldas mediáticas. Olga, ¿también sois conscientes de lo que allí se habla de lo que ha sucedido en Siria? El cómo la propaganda rusa, cómo se ha inmiscuido en Rumanía y lo que está pasando en Georgia. Allí también se habla de estas cosas. Por supuesto. Hombre, lo de Siria, yo voy a deciros una cosa. Cuando Rusia se metió en Siria, ha sido alivio para la guerra ruso-ucraniana de entonces, ¿no? Estamos hablando del año 15. O sea, si Rusia no hubiese desviado sus fuerzas a Siria y a hacer todas las barbaridades, esas barbaridades las hubiéramos visto en Ucrania mucho antes. Entonces, de alguna forma, puedo decir que Siria nos salvó de las acciones más atroces de Rusia en aquel entonces, ¿no? Porque por algún motivo Putin solo estaba tanteando Ucrania y ya en Siria se desmadró y se mostró cómo puede exterminar a la población civil y que nadie le diga nada, porque Siria no es Europa. Ahí él echaba ¿cómo se Gas, llama el gas, los gases esos, que gas también lo encontramos, Ujú. esta, a la población, a los niños, a las mujeres, a ciudades, a pueblos. Entonces, aquello era una cosa brutal, pero el mundo estaba callado porque no querían meterse con Rusia. Y esto es el problema, que el mundo prefiere no ver esas cosas que actuar. Pero si tú no lo ves en Ucrania, no lo ves en Siria, no lo ves en Georgia, no lo ves, como tú dices, en Rumanía. Rumanía es el primer país democrático que anuló
el resultado de las elecciones por la intervención rusa. O sea, es una lección a todos los países, porque no todos han tenido esas bolas de decir, no, un tío de TikTok al que ni su padre le conocía un mes antes de las elecciones, ¿vale? Que Rusia ha pagado varios influencers en TikTok y una publicidad agresiva, de repente gana las elecciones. No nos lo podemos permitir, porque somos un país democrático. No podemos permitir que la publicidad de TikTok nos decida el futuro. Y esto ha pasado ya en muchos países democráticos y se han cerrado los ojos. ¿Vale? Entonces, el mundo tiene que espabilar. Menos mal que Rumanía lo haya hecho y tiene que haber alguna forma de evitarlo en el futuro en cada país. O sea, cada país se tiene que plantear esas cosas. Ujú. Así de fácil. Sí, O yo de difícil, perdón. sí cierro con una Y conclusión cerramos que todos. Mm. Ucrania impidió que Rusia asista al dictador sirio. Ucrania es el gran remedio, si se quiere, para que Rusia siga creando y soportando dictaduras. Vale la pena. Chicos, pues otro día si queréis seguimos hablando. Os contado un poco la actualidad. Recomiendo a la gente que vea las dos entrevistas que he hecho a dos personas de Georgia para que sepan la realidad que también está sucediendo allí. Subiré otro vídeo de Rumanía. Así que muchísimas gracias a los dos y nos vemos otro día. Ah, Gracias. gracias a ti, Alberto. Hasta Gracias. Gracias. luego. Adiós.